por la exposición, Dios lo sigue diciendo, y vamos a orar para entrar de una vez en materia, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Iraidi que nos ayude con esa oración de inicio, por favor. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, ajá. Amén, amén, amén. Padre, nos colocamos delante de tu presencia. Buenas noches a todos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das una vez más, Señor, para conocer de ti, para ahondar más en ti, Señor, para prepararnos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos entendimiento, Señor. Bendecimos la vida del pastor Richard, Padre, para que tú le des aún más sabiduría, aún más discernimiento, aún más unción, Señor, de la tuya sobre la vida de él, sobre la vida de su ministerio, Señor, para que siga impartiendo, Señor, sus enseñanzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que tú vengas, Padre, ahora mismo a quitar toda distracción mental, Señor, que tú vengas a quitar toda distracción en el contorno de cada uno de nosotros, Señor, para que no nos concentremos, Padre, en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos también, Señor, a cada una de mis hermanas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén, Amén. amén. Bueno, Pastor Richard, ya los micrófonos y la cámara es suya. Puede entrar. Dios les bendiga, con la paz de Cristo sea con ustedes. Amén. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Ah? Mucho trabajo. Ha estado la interpretación. Ha estado buena, ¿verdad? Por ahí me enviaron varios dibujos y bueno, varios dibujos interesantes. Estuve revisando algunos. Bueno, todos los revisé, por supuesto, pero no todos les envié una interpretación. Pero no importa. Lo importante es que sigamos en las clases, que sigamos aprendiendo, porque esto no se acaba todavía, cuando Dios diga, ¿no? Bueno, me presento, soy el pastor Richard Uche, para ustedes, desde aquí de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Muchos saludos, muchas bendiciones. Estoy contento de estar aquí siempre. Me encanta. Mi vida es enseñar, eso es lo que me llena a mí en mi corazón. Esa es mi misión. Creo que se lo he dicho a varias personas, y creo que lo dije aquí, que lo que Dios me ha dicho a mí es que despierte a su iglesia, que la despierte. Así me dice a mí mi padre. ¿Ok? ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me gusta es leer versículos que todos conocen. Eso me encanta, ¿va? Leer los versículos que todos se saben de memoria, pero darles un enfoque más profundo para comprenderlos mejor aún. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar estudiando una parábola. Esta es la tercera clase, de verdad. Sí, cierto, la tercera. Vamos a iniciar, amadas hermanas, pastoras, profetas, evangelistas. Yo sé que en este grupo hay excelencia, hay ministros y ministras. Dios les bendiga a todos. Es un honor para mí compartir esto. De verdad que me siento muy feliz. Amén. Quisiera que alguna de ustedes leyera Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Cualquiera de ustedes, por favor, lee. Adelante. Amén. Y leo la palabra del Padre. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Alguna vez han escuchado ese pasaje? Y Muchas veces, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese pasaje, todos lo saben. Y en iglesias han dado explicaciones sobre ese pasaje, muy buenas explicaciones, muy buenas interpretaciones. Pero cuando entramos en el discernimiento e interpretación, gracias a la hermana que leyó, leíste muy lindo, que te bendiga. Si empezamos a entenderlo con el discernimiento e interpretación, me abre la mente para entender cosas. ¿Okay? Primero quiero que alguien de ustedes me explique qué es una lámpara. Aló. Tranquila. Una lámpara es un utensilio que proporciona luz. Muy bien. ¿Qué otra persona me puede decir algo? ¿Alguna otra persona? Que proporciona luz. También la tienen como un adorno. Como adorno, pues adorna también, no sé, la casa. Ok, muy bien. En la parábola son 10 vírgenes con 10 lámparas, ¿verdad? ¿Cómo eran esas lámparas? de aceite. Ah, muy bien. Exactamente como la de Aladino. Se ve bien, ¿verdad? Hermosa. Y hay que dibujarla a ustedes, le ponen el nombre y me la envían. Yo a Yura, esta que está aquí se la mandé a Yura. Yura se la manda a ustedes para que menos se guíen o la dibujen como ustedes quieran. ¿Ok? Ajá, pero fíjate lo siguiente. Como está hablando de 10 vírgenes con 10 lámparas, yo tengo que estudiar la lámpara. ¿Qué simboliza la lámpara? ¿Cómo funciona? ¿Ok? Una lámpara de este tipo Aladino es un recipiente. Un recipiente era por lo general de bronce. Había de oro y había de bronce. También las hicieron de plata. Tiene una tapa, pueden verla, ¿verdad? Una asa para tomarla, una base, vertían el aceite y el vapor del aceite salía por este tubo y aquí encendían con algún fuego y se mantenía una llama que proporcionaba luz. ¿Cierto? Muy bien. Hoy en día no se usan esas lámparas. Hoy en día usamos unas lámparas eléctricas, ¿verdad?
Ajá. Para entender esto, quiero que vayamos a Proverbios, para que vayamos entendiendo la lámpara. Quiero que alguien me lea Proverbios 6:23. Proverbios, 6:23. amén. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, acciones que te instruyen. Proverbios Muy bien. 23. Excelente. Fíjate que, como siempre les digo, para entender la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica ella misma. Se los he dicho en otras ocasiones, me parece. Vamos a hacer un experimento. Ya Anita de mi hijo. Ustedes me ven bien ahí, ¿verdad? ¿Me pueden ver bien? ¿Sí? Perfecto, sí, se ve mejor que... Ajá, voy a apagar la luz. Apágala. ¿Y ahí me pueden ver? Nada. ¿No? Mm-mm. No se fue la luz, tranquilo. O sea, si yo apago la luz, no me veo, ¿cierto? La lámpara sigue siendo lámpara. Esté apagada o esté encendida, sigue siendo lámpara. Pero cuando se enciende, entonces me da luz, ¿ok? Por cierto, la palabra luz se dice en griego phos. ¿Me escucharon? ¿Cómo se dice en griego? Fos. ¿Cómo se escribe? F-O-S. Fos. Phos. De ahí viene la palabra fósforo. La palabra fósforo significa lucero de la mañana. Fósforo. Lucero de la mañana. Bonito, ¿verdad? Ok. Si a la lámpara se le acaba el aceite, el combustible, entonces ya no hay luz. Es igual a que la lámpara no tenga electricidad, ¿cierto? Hoy no se usa aceite como combustible, sino que se usa electricidad. La electricidad entonces viene siendo como el poder, la energía, ¿ok? Ante el aceite. Muy bien. Escucha esto. El mandamiento es una ante el aceite. Muy bien. Escucha esto. El mandamiento es una lámpara, ¿ok? Y la enseñanza es una luz. Está escrito que la ley vino a través de Moisés, pero la verdad a través de Cristo. Todo el mundo conocía la ley, pero Cristo la explicó. Cristo les dio entendimiento sobre esa ley, o sea, les trajo la enseñanza. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz. Vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos bien. Fíjate todo lo que yo tengo que hablar para entender un versículo o una historia. ¿Se dan cuenta? Mucha gente no se detiene a reflexionar de cómo funciona una lámpara. Pero cuando yo entiendo cómo funciona una lámpara, puedo entender toda la parábola perfectamente. A ver, alguien que me diga de ustedes, así que recuerden, ¿qué simboliza el aceite? El aceite de oliva, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Yo creo que era como liberación, algo así. Ajá. Bueno, está escrito que un aceite, ajá, iba a decir Yura algo. La presencia del Espíritu Santo, pastor.
Muy bien. Claro, con el aceite hacemos liberación porque dice, unge con aceite a los enfermos para que sanen. ¿Ok? También puede ungir con aceite a los endemoniados. El aceite es la representación del Espíritu de Dios. La gracia Muy bien. también, Ajá. la gracia de Dios. Muy bien. Los hijos de Dios somos ungidos. A ver, vamos a recordar qué significa la palabra Cristo. Adelante. ¿Cómo? La palabra Cristo es ungido. Por supuesto. Yo creo que sí lo dije. Cristo significa ungido. En hebreo se dice Meshiaka. De viene la palabra Mesías. Mesías o Cristo, ungido. ¿Y qué es ungido? ¿Que alguien me explique? ¿Qué es ungido? Ungido. ¿Cómo dices? Seleccionado, apartado. ¿Qué más? Falta algo importante. ¿Nadie? Muy bien. Un ungido. Dime, ¿alguien va a decir algo? Ungido es que derramaron aceite sobre él. Es ser lavado en aceite. En aceite de oliva extra virgen. Después que es lleno de aceite, entonces está apartado y consagrado y santificado. La palabra dice que nosotros somos pequeños Cristos, que hemos sido ungidos. Pero ungidos ¿cómo? Por el Espíritu de Dios. Entonces, el aceite significa ungimiento, el Espíritu, la presencia del Espíritu. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora? Muy bien. Seguimos. Quiero que alguien me busque, por favor, Romanos 9:21. Repito, Romanos 9:21. Por favor. Amén. Adelante. Dice así, Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Excelente. ¿Por qué les pido que lean ese versículo? Escuchen esto. El alfarero obviamente es nuestro creador, por supuesto, pero él está diciendo que él de la misma masa puede hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. Pero ¿por qué un vaso? ¿Qué quiere decir un vaso? Es un recipiente. Recipiente significa el que recibe, el que puede recibir, recipiente en latín. Vasos, ollas, platos, jarras, cualquier cosa que pueda contener un líquido o un sólido es un recipiente. Por eso está diciendo que Dios hace recipientes. Dice de barro, por supuesto, porque somos hechos del polvo de la tierra y el agua es el espíritu. Estamos claros con eso, pero son vasos. Vasos. Creo que les conté un sueño una vez, se lo voy a contar nuevamente, de que un muchacho fue donde su pastor a pedirle agua. Y se lo conté de verdad. Y entonces el pastor le dio un vaso de agua.
Y el muchacho tomó el agua, pero no se le quitó la sed. Muy bien. Escucha la interpretación del sueño. El agua es representación del espíritu. El vaso en el sueño era el pastor. El muchacho cuando toma el agua no se le quita la sed porque esa agua no era de Dios, no, era un conocimiento humano. Pero lo que quiero hacer resaltar es que el vaso era el pastor del sueño. Siempre en un sueño, en una revelación, en cualquier simbología, un vaso representa a una persona. ¿Me explico? Todo recipiente representa una persona. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando estaba danzando Herodiana, que se llamaba, mamá? Herodiana, se llamaba la muchacha que estaba danzando. Bueno, creo que se llama Herodiana, no me corrigen. Y entonces le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo daré, si quieres hasta la mitad de mi reino. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Entonces trajeron la Juan el Bautista en una bandeja de plata. ¿Se dan cuenta? La bandeja de plata era Herodes y la cabeza llena de sangre era la sangre de un profeta. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir? Toda representación de vasos, vajilla, todo simboliza una persona. Es tremendo. También está escrito en el libro de Job. Si Dios desconfía de sus ángeles, ¿cómo será de los que vivimos en casas de barro? Una casa también puede contener, también puede recibir. Es como un vaso igual. ¿Me explico? El tema de la casa es un tema muy amplio y de hecho son como 7 clases para explicar lo que es una casa, ¿ok? Eso es más adelante. Pero fíjate esto, te voy a contar un sueño que tuvo una hermana y quiero que ustedes me lo interpreten, así rapidito, calientico. Una hermana tuvo un sueño. Ella vio una jarra de barro flotando y de pronto la jarra empezó a voltearse y de adentro salía un líquido negro o marrón lleno de excremento y de orina. ¿Qué quiere decir el sueño? Adelante. ¿Escucharon el sueño? Tiene Creo yo que mal, pues en ese mundo, que está mal, pues, porque el excremento es sucio, el agua negra es sucia. Ajá. Y usted está hablando de que un vaso o todo lo que representa una vajilla, un instrumento para sujetar, para llenar, representa a una persona. No Y sé entonces, si estoy equivocada. está muy bien. Y entonces, ajá, Iradi. Entonces, bueno, la persona está mal. Hay una persona mal. Ajá. Viste bien. Te faltó decir, mira, lo que tienes que ser objetiva. Quiere decir que esa vasija es esa mujer y todo lo que salió de la vasija es lo que ella tiene adentro. ¿Me explico? Lo dijiste bien, pero tienes que ser muy objetiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero que vean nuevamente la lámpara. Díganme si estoy equivocado. Una lámpara, esta lámpara no es un recipiente. ¿Ah? Ujú. sí, sí. Sí. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Si la lámpara es un recipiente, tiene aceite adentro, ¿qué quiere decir? Ujú. Una persona que lleva luz. ¿Que lleva?
puede llevar luz, que tiene aceite por dentro. Tiene aceite, Tiene pero no he líquido. hablado. ¿Cómo? Tiene líquido porque tiene aceite. ¿Qué es el aceite? Es la presencia del Espíritu, ¿no? Aleluya. Sí. La presencia del Espíritu dentro de una persona. Bien dicho. La lámpara es una persona que está llena del Espíritu de Dios. Está llena. ¿Se dan cuenta cómo vamos comprendiendo más y más? Les voy a contar un sueño. Mire, tengo que foguearlas. Tengo que Amén. impulsar a la interpretación. Este sueño lo tuvo una hermana de un barrio en el norte de Barquisimeto. Óiganme. Ella soñó que compró una lámpara en EPA. Y entonces me llamó para que yo se la instalara en la sala. Yo fui a su casa, se la instalé y la encendí y la luz era muy blanca. ¿Qué quiere decir el sueño? Pastor, lo repite que se escuchó no se escuchó bien. Entrecortado. Ok, Una interferencia, no se escuchó bien, nada. no hay problema, yo repito. ¿Ahí sí me oyen bien? Sí. Amén. Ok, una hermana soñó que compró una lámpara en EPA. Me llamó para que yo se la instalara. Yo fui a su casa, la instalé en el techo de la sala, la encendí y la lámpara, la luz era muy blanca. ¿Qué quiere decir el sueño? Que la luz era de fósforo, algo así, porque es un mandamiento. O sea, yo estoy diciendo con lo que usted está hablando, ¿no? Que la luz, la lámpara representa la luz y significa La luz fósforo. es el Espíritu Santo. Ajá, Pureza, y hay pureza. Porque dice que la luz es blanca. ajá, ¿y qué más? Que la hermana se le había apagado la luz y usted fue a ayudarla. Ella pidió ayuda y usted fue a ayudarla a encender el Espíritu Santo o algo así. Van bien, tranquilas que van bien. Ahora, les voy a citar nuevamente un versículo. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es como una luz. ¿Recuerdan? Lo leímos en Proverbios 6:23. ¿Sí? Lámpara Quiere decir, es a mis pies tu palabra. muy Lámpara es bien, a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Esa es. Lumbrera excelente, mi camino. Ay, sí. muy bien. Ya sé que tienen la idea. Ahí van, agarrando la idea. Tranquila, poco a poco. Les explico el sueño. Ella compró una lámpara. Comprar significa esforzarse, trabajar duro. La lámpara es el mandamiento, que ella adquirió el mandamiento o el conocimiento. Pero ella me llamó a mí para que fuera a enseñarle. Cuando llegué, la coloqué y la encendí, quiere decir que le expliqué el mandamiento, le di la enseñanza de esa palabra para que ella pudiera entenderla. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Ay, nada. Oh, Nada. mire, pastor, yo tuve un sueño. Quisiera ver si lo podemos interpretar, porque Adelante. lo sentí como realidad. El sueño era que la pastora
donde nos estamos congregando y con mi hija, yo soñé que ella le había dicho a mi yerno, Luis, te tengo 5 cauchos, ¿tú los necesitas? Y él le dijo, sí, yo los necesito. Y yo digo, uy, qué casualidad, hija, 5 cauchos, y 5 cauchos necesito un carro. Ese fue todo el sueño. Y yo al siguiente día le digo a mi hija, ¿y los cauchos que la pastora le ofreció a Luis? Me dice, mamá, ¿qué caucho? Yo, claro, ella le dijo que tenía 5 cauchos. Tú estabas soñando. Yo, ¿será que yo estaba soñando? Pero fue algo para mí tan como que si estuviera hablando así como ahorita con usted. Y yo me quedé pensativa. Y yo, ¿será verdad? ¿O será mentira? ¿O sería sueño? Me quedé ahí. No sé, yo dije, yo le voy a preguntar al pastor para ver. Bueno, mira, es muy sencillo el sueño. ¿Para qué son los cauchos? Para el carro. Para rodar, para un carro y para que ruede. Nos estamos desviando un poco, pero no importa. Yo te explico brevemente. Un carro, trabajarle a Dios. Los 5 cauchos Amén. son para el carro para que pueda rodar tranquilamente. Los 4 cauchos más el de repuesto. Ella le está ofreciendo ayuda para el ministerio de él, para que su ministerio avance, para que él trabaje. ¿Está claro? Y son 5 los ministerios. Son 5 los ministerios. Sí. Y él el domingo anterior a este domingo, él le dijo a la esposa, yo quiero trabajar en la iglesia, yo quiero servir. Le había dicho el esposo a la... Ay, gracias, Padre. Sencillo, ¿verdad? No me lo reveló carne ni sangre. Es que Dios habla igual siempre, Dios no cambia. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Vamos a seguir. Esto está bueno, hermana. Esto está bueno. Muy bien. Fíjate que estas vírgenes eran 10. Vírgenes. Dato importante. Estamos en la parábola. Tenían 10 lámparas. Y 5 vírgenes prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite y tenían vasijas de barro también con aceite. ¿Recuerdan lo que se leyó, verdad? Pero las otras 5 eran imprudentes o insensatas. Se les estaba acabando el aceite. Fíjate algo importante. ¿Qué es una virgen? Vamos a estudiar qué es una virgen. A ver, explíquenme ustedes qué es una virgen. Pureza. Ajá. Santa ¿Qué más? es una persona que no ha tenido relación con hombre. Eso es un signo de dignidad, pues. Exactamente. La mujer que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Eso es virgen. Muy bien. Y eso conlleva a una santidad y a una pureza. Pero fíjate que yo pregunto, ¿qué es virgen? La respuesta es que no ha tenido relaciones sexuales. Es sencillo. Tienen que limitarse a las respuestas objetivas. Pregunta objetiva, respuesta objetiva. ¿Ok? Ahora, pero necesitamos entender qué es una virgen según las escrituras. ¿Ok? Aquí tengo un versículo bueno. Quiero que me busquen 2 de Corintios 11:2. ¿Alguien que me lo lea? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Ajá, muy bien. Está hablando de que Dios nos cuida con celo de Dios, ¿ok? Recuerden que el celo del hombre no es igual al celo de Dios. Los celos del hombre dañan y destruyen, pero los celos de Dios nos protegen. Los hijos de Dios somos cuidados y protegidos con un celo santo, porque Él quiere presentar una iglesia virgen para Cristo. O sea que la iglesia de Cristo es virgen. No se ha acostado con nadie. Tiene un vestido blanco, puro y brillante. Sencillo, ¿verdad? Escuchen esto. Hace unos días una hermana soñó de que ella llegaba a la iglesia con un vestido blanco, pero estaba sucio. Es muy difícil la interpretación. Está muy complicado. ¿Qué le dirían ustedes a esa hermana? Que no era virgen. No es virgen. Ajá. Que no Me era repite virgen y por lo tanto, que no era virgen y por lo tanto estaba sucia. Muy bien. Fíjense lo siguiente. Bíblicamente o espiritualmente, ¿cuál es el comportamiento de la iglesia que no es virgen? ¿Me explico? La pregunta. Una iglesia se mantiene virgen, tiene un comportamiento específico. Pero ¿cómo es el comportamiento de una iglesia que no es virgen? ¿Quién me puede explicar eso? Eso sería que una iglesia, como en una iglesia hay tantos miembros, no es virgen porque hay unos que se guardan, es lo que yo interpreto. Hay unos que se guardan para el Señor y hay otros que no. Entonces no viene a ser una iglesia virgen, Okay. porque en la viña del Señor hay de todo. No sé, pienso yo Bien. así. No, está muy bien. ¿Qué otra cosa me puede decir Ah. alguien por ahí? Adelante. Cuando decían de la Iglesia Católica que habla con esta y va con aquel, con otras instituciones, no se sale de los lineamientos que Dios ha dado. Muy bien. Excelente. Bueno, pastor, creo que es una iglesia que está incurriendo en pecados, en cosas que no son agradables a Dios y por eso tiene su vestidura sucia. Muy bien. Escuchen lo siguiente. Alguien mencionó sobre la Iglesia Católica. Vamos a leer un versículo que todos conocen, ¿vean? Apocalipsis 17:5. Por favor, alguien me lo lea. Por favor. Apocalipsis 17:5. Adelante. 17:5. Amén. Amén. Y en su frente un nombre. Léelo, hermanita, pues. Gracias, María Carmen. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Excelente. Escuchen esto. Vamos a analizar, pues, digamos que de una manera un poquito más amplia esto, ¿va? Dice, allá de aquella visión que tuvo Juan de una mujer que estaba en un lugar de muchas aguas. Y esa mujer tenía una copa llena de la sangre de los profetas. Estaba vestida de escarlata. Y en su frente un misterio o una blasfemia. Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Recuerden, amadas hermanas y hermanos, que Babilonia es la cuna de las religiones del mundo. Todo nació en Babilonia.
los primeros templos, las primeras campanas, el incienso, el cargar ídolos, el rosario, ¿qué más? En la vestimenta que usan algunas religiones, ahí se empezaron a usar por primera vez. Todo comenzó en Babilonia. Muchos piensan que Babilonia es la iglesia católica, pero están equivocados. Babilonia no es la iglesia católica. La iglesia católica es parte de Babilonia, pero no es completamente. Escuchen Amén. esto. Todas las instituciones religiosas del mundo que funcionan fuera de los estatutos de Dios es una Babilonia. Todos los centros religiosos, todas las religiones, todas que están funcionando fuera de los parámetros establecidos por Dios. Y quiero que entiendan bien esto. Estas clases es para que la gente aprenda a interpretar, porque muchas iglesias cristianas están funcionando como Babilonia y no se dan cuenta y no lo saben. A medida que avancemos, ustedes se van a dar cuenta de muchas situaciones que ocurren en las iglesias cristianas. Mire, las evangélicas, pentecostés, adventistas, bautistas, mormones, todas las iglesias. Dentro de todas las iglesias hay vírgenes sensatas y hay vírgenes insensatas. Quiere decir que una virgen equivale a una iglesia, ¿okay? Pero una iglesia que no se ha acostado con otro, una iglesia que no se ha corrompido con las normas humanas, con las tradiciones Gloria a de los Dios. Habla Jehová. Amén. Recuerden, amados hermanos, que cuando Jesús estuvo en la tierra, habló de eso. Rayos. Él habló fuerte contra la institución de los fariseos. Las cosas no han cambiado, mis hermanos. No, sigue igual. Nosotros los pequeños cristos tenemos que hablar y enseñar en contra de esas instituciones que están haciendo lo contrario que dicen las escrituras. Le voy a poner un ejemplo sencillito. Hay iglesias que, creo que lo hablamos en una ocasión, que para bautizar les exigen varias cosas a las personas. Muchas cosas les exigen. E incluso hace un discipulado de 2, 3 meses. Bueno, Ay, Dios. se los respeto. Pastor, disculpe que lo interrumpa, pero esta es una confirmación de lo que le he pedido al Señor. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Bueno, gloria a Dios. Es sí, una confirmación de lo que le he pedido al Señor. Ujú. Tremendo, tremendo. Existen 2 requisitos para el bautismo. 2. Esto es solamente un ejemplo. Que crea en Jesucristo y que se arrepienta de sus pecados. Eso es todo. Pero entonces, escúcheme bien, si una iglesia empieza a colocar normas pasando por encima de este principio bíblico, entonces automáticamente se transforma en una Babilonia. Gloria a Dios santo. Sencillito. Les puse un ejemplo pequeño. ¿Oyeron? ¿Sabe, pastor? Dígame. Me dijeron que estaba equivocada. 3 pastores me dijeron, estás equivocada, tienes que estudiar la palabra. Y yo le dije, Señor,
Señor, es lo que tú me estás mostrando en mi corazón. Y es que tienes que hacer un discipulado de 2 meses. Y yo decía, Dios mío, Señor, muéstramelo. Mira, una confirmación de lo que el Señor me estaba mostrando. No, Santo Cristo. ¿verdad? Mira, Doctrina de hombre, pastor, doctrina de hombre. exactamente. Y ni siquiera, mira, y ese es un solo tema pequeñito, ¿oíste, Selene? Es un tema sí, Sí. pequeñito. Mire, es que les voy a decir algo más, me voy a tener el atrevimiento de decirles algo más, con toda responsabilidad. Siga, siga. Yo bauticé una parejita hace unos años atrás, y esta parejita no se había casado por el civil, no tienen un matrimonio de papel. Entonces, muchos pastores me dijeron que yo no los podía casar porque que no los podía bautizar porque no estaban casados. Y yo le dije a ellos, bueno, me perdonan, pero eso no lo dice la palabra. Eso no está escrito. Fíjense, me voy a ir mucho más allá. Escuchen esto. Wow, Santo. pastor, de verdad Sí. que Por Dios. eso que usted está Sí. diciendo es una bendición, una confirmación demasiado tremenda. Sí, señor. ¿Cuál es el Sí, señor. Sí es. ¿Qué está escrito? ¿Cómo el matrimonio? De hecho, la palabra matrimonio, creo que se los comenté en una ocasión, significa madre que puede dar descendencia legalmente. Repito, la palabra matrimonio, madre que puede dar descendencia legalmente. Matrimonio. Habla de matriz y monio es ley, legalidad. Ok, ¿cómo hacían los antiguos hebreos? El hombre solicitaba a la muchacha, duraban un año de novios. Las ancianas preparaban a la muchacha, le enseñaban todo lo que tenía que saber para atender al marido. Y después el hombre buscaba a la muchacha, daba una dote, ya, un regalo a la familia, y entonces buscaba 2 o 3 testigos y reconocía como su mujer a esa muchacha delante de Jehová, con 2 o 3 testigos. Ese era el matrimonio, según las escrituras. Si alguna de ustedes se quiere casar por el civil, por la ley romana o la ley del hombre, es válido, se les acepta. Pero recuerden muy bien de que la primera ley es la de Dios, la primera. Por lo tanto, esa parejita que yo bauticé tenían años juntos, tenían una hija, tenían un hogar establecido. Yo no tenía ningún problema en bautizarlos, porque ellos estaban arrepentidos de sus pecados y ellos reconocieron a Cristo como su Salvador, y eso es lo que me dice la Escritura. Yo no puedo pasar por encima de eso, no puedo estar con análisis humanos. Estoy siendo Adiós. con lo que les estoy diciendo. No, no es cualquier cosa, ¿saben? Por eso, en muchos lugares, oyeron, hay muchas cosas, mira, ahora es que falta por hablar, ¿oyó? Muchas, Pastor, muchísimas. Y uno se da cuenta, pastor, cuando uno está pastoreando, cuando tú ves a la gente que viene de una iglesia y te dice, pero es que en mi iglesia no trabajan así. A mí me dieron un discipulado de tanto, ya, y me hicieron, entonces cuando tú empiezas a ver la doctrina del hombre, que ha dañado la verdadera esencia, Es lo que el Señor quiere para los hijos de Dios. muy bien. Entonces, ¿dónde estará Babilonia? Ay, todo el mundo dice, la iglesia católica. Sí, sí, cómo no. La Babilonia está ahí. ¿Oyeron? ¿Cómo quedarían los pastores si llegara Cristo a hablar con ellos? Uy,
Eso sería tremendo, ¿saben? Porque Cristo se conoce bien la ley de Dios y les explicaría detalle por detalle y los regañaría. ¿Y saben qué? Crucifican a Cristo otra vez. Lo vuelven a crucificar. Tremendo. Muy Es bien. lo que yo le Es conté verdad. la semana pasada, pastor, con Ajá. relación a aquella hermana que me salió con aquellas patadas en el camino y después cuando me vio en la iglesia, entonces se arrepintió porque ella, el Espíritu Santo redarguyó en ella. Y es lo que pasa cuando una gente peca, un cristiano peca, si tiene el Espíritu Santo le redarguye. Así es. Así es. Dios se trata. Pastor, Muy bueno, bien. permiso, ¿puedo opinar algo? Adelante. Adelante. Pastor, me hace recordar, porque hace mucho tiempo, es como es una confirmación de Dios definitivamente, porque hace mucho tiempo yo me bauticé en una iglesia y yo no estaba casada en aquel tiempo, pero yo quería, yo tenía mi anhelo en mi corazón de estar bien delante del Señor para poder tomar la Santa Cena y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo me bauticé, fíjese, es Tremendo. tremendo cómo Dios, el Espíritu Santo está hablando, porque eso me llegó a mi mente durante toda esta semana y no sé por qué. Y fíjese que cuando a mí me bautizaron, a la semana siguiente, el domingo, yo voy contenta a la iglesia porque y me le presento al pastor y le dije, pastor, yo quiero servir, yo quiero ser discípula, quiero entrar en en los talleres, en las clases. Y él me dijo así muy textualmente, me dijo, he cometido el peor error de mi vida porque yo no debí haberte bautizado y no puedes estar aquí porque tú no eres casada. Bueno, eso me desbarató la vida Tremendo. por ¿Viste? completo. Eso era Dios todo lo santo. que le quería Wow, la decir. marcó. Pero Y esta bueno, gloria a semana Dios, te sacaron de allí, Iradi. Dios, Dios Pastor, lo usó. fue tan tremendo que la semana pasada, eso ha venido trayendo, eso vino a mi vida nuevamente, ese recuerdo, no sé por qué. Y entonces yo me sentí o sea, yo me sentí tan mal que yo decía, no puede ser, o sea, y yo me salí, yo me retiré porque él me dijo dentro de la iglesia, bajándose del Tremendo, altar, santo. según que yo no podía estar allí, que yo no podía entrar en sus clases ni nada, porque él había cometido el peor error de su vida. Inclusive su esposa me dijo, por favor, siéntate atrás. Pero yo no me senté atrás, Wow. sino que yo me salí definitivamente. ¿Qué le Dios. parece? Y yo Tremendo. dije, No quiero estar Dios en los mío, zapatos de ese pastor. qué tremendo que ahorita están hablando de eso del bautismo y del matrimonio, y eso a mí me afectó muchísimo, pero Dios es bueno y es grande porque aquí estoy. Qué ¿Sabe, bueno, te pastor? felicito. Eso pasa cuando uno no está sedimentado y uno, como usted dice, no lee la palabra del Señor, porque ahí Iradi tenía que responderle con la palabra, pero Dios te sacó, Iradi, porque de verdad que esos pastores no conocen, no conocen. Imagínate cómo primero Dios no vino a esta tierra para humillarnos a ninguno. Y lo que hicieron, fíjate que fue tanto que no fuiste más. Tremendo, tremendo, de verdad que veo, pastor, estás Dios viendo no las hace cosas de... excepción. Dios no hace excepción de Pastor, personas. eh, Amén. Gloria, buenas noches, ¿cómo está, pastor? De verdad que usted vino también a sacarme así como que esa espinita, ¿no? Ajá. Porque siempre muchas personas me habían dicho que
las personas entran en fornicación, en adulterio, o sea, y yo les decía, ¿cómo va a ser eso si es una persona que ya tiene una pareja estable, son uno para el otro, están unidos en el espíritu? Porque a veces la gente todavía no entiende eso, que cuando Ajá. se unen como pareja, ya el Señor los ha reconocido hasta en el espíritu, porque es que es esa cosa, es una unión, ¿no? Se vuelven uno en la carne, pero también en el espíritu. Y una vez tuve una confrontación con un pastor porque él me dijo que no, porque eso decía que era fornicación. Y me fui a la historia y precisamente lo que usted acaba de decir. ¿Cómo era que se casaban en la antigüedad? No, no era por un escrito, era que reconocían a la... Es más, era impresionante porque los ataban con un nudo, ponían la mano de la mujer y del Ah, esposo y los ataban con un nudo. Y entonces ese nudo representaba la unión en la tierra y en el cielo, y que eran reconocidos por el Señor, por Dios. Entonces, me decían que eso no era así. Yo le digo, no, cuando la conquista luego del Imperio Romano es que empiezan a exigir que tenía que ser como una escritura, o sea, era así como cuando yo me causó risa, porque le decía, perteneces a, pero ya eso estaba establecido en una unión ante Dios. Y ellos me ajá. decían que eso no era así. Yo le digo, bueno, entonces se equivocó la historia. Se equivocaron las escrituras porque eso existe. Y me decían que no, si no estaban casados por la ley del hombre, se convertía en fornicación. Imagínese usted el error garrafal. Las personas no saben qué es fornicación. Las personas no saben qué es adulterio. Y en otra clase se las voy a ampliar para que se den cuenta de que no es lo que piensa la gente. Ni siquiera puedes confiar en los diccionarios completamente. Los diccionarios, algunos están muy mal. ¿Okay? Yo confío en la palabra de Dios. Esa. ¿Okay? Alguien mencionó algo importante, y creo que también lo comentamos en una de las clases, de que las personas no podían tomar la Santa Cena si no estaban bautizados. Esto también es Babilonia. Eso es cierto. Eso no está escrito en ninguna parte, mis hermanos. Está escrito que la Pascua o la cena la toman todas las personas que estaban en la casa, hasta el extranjero que llegaba de visita tomaba la Santa Cena. Todos. Ahí explica claramente en Corintios 11 de que antes de tomar la cena te pongas a cuentas con el Señor, de que ores, le pidas perdón y tomes la cena. Porque si no te pones a cuentas con el Señor, entonces las personas se pueden enfermar o pueden morir. Ahí está escrito. Bueno, la versión dice, algunos enferman y otros duermen. Dice, cuando dice duerme se refiere a la muerte, obviamente. Pero no le puedes prohibir a nadie que tome la Santa Cena. Eso es mentira. ¿Se dan cuenta que Babilonia no está tan lejos? Babilonia está cerquitica. Por cierto, la palabra Babilonia, puerta de los dioses, del dios, ¿okay? La puerta de los dioses. Acuérdense que hago un poquito de historia. Babilonia fue fundada por Nimrod, que era nieto de Noé. ¿Ok? Nieto de Noé, Nimrod. Y recuerda cuando estaba construyendo la Torre de Babel. Ahí fue donde se inventaron todas esas creencias locas y terribles. Fíjense que estas clases sirven como andamio para futuras clases, de cosas que le voy a explicar que se van a atrás. Cuando escuchen la clase, sentaditas porque se van a caer para atrás. Se los estoy advirtiendo. Les dije hace tiempo, creo que fue haciendo. Prepárense, dígale, pastor, prepárense. Pastora Cele, cuando yo escuché esas clases por primera vez, yo decía, ¿what? ¿Qué es esto? Dios mío, daba vuelta loca, ¿verdad, Pastor Richard? Yo solo sé que no sé nada. Y así está, así Y ahí está
que ya Yura la escuchó, que habla sobre los pies. Este tema es fuerte, ¿ok? Bueno, eso lo hablaremos. Aquí es donde podemos sacar el versículo que dice el Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Excelente. Muy bien. Voy a hacer una especie de resumen, ¿verdad? Para que empecemos a armar el rompecabezas. Ya saben lo que es la lámpara. Estamos claros. Un recipiente, una persona que conoce la palabra y la enseña. Es luz. ¿Ok? Muy bien. La Virgen son iglesias que no han sido corrompidas, que no se han prostituido, que no se han acostado ni han ido detrás de otros dioses, que en estos tiempos equivale a todo lo que hemos hablado, a ir tras esas enseñanzas humanas y tradiciones de hombres, que lo que hacen es dañar y tergiversar la preciosa palabra de Dios. Rayos. Terrible. Pero, oigan esto, ¿cuántas iglesias vírgenes conocen ustedes? Ustedes se van a dar cuenta de que una iglesia es virgen a medida que avancemos en este discipulado. ¿Ok? Ahora, hay un detalle. Eran 10 vírgenes. 10. Entonces, ¿quién me explica eso? Entonces, ¿por qué eran 10 vírgenes? ¿Quién me explica? 5 prudentes y 5 insensatas. Ah, pero eran 10, ¿pero qué son? 10 vírgenes. ¿Qué Ya. representan? 10 iglesias, pastor. 10 iglesias. 10 iglesias. Interesante, ¿verdad? 10 iglesias. Todas vírgenes. Quiero que escuchen bien esto. Todas en sus lámparas. Y 5 se les acabó. Entonces quiere decir de que 5 iglesias estaban llenas del Espíritu de Dios y enseñaban al pueblo. ¿Vamos bien? Las otras 5 iglesias vírgenes no tenían al Espíritu de Dios y no enseñan al pueblo. ¿Acaso no está escrito de que cuando tú recibes el Espíritu Santo es el sello para el día de la partida? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a partir con Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no va a partir con Cristo. Así sea una iglesia virgen. ¿Se dan cuenta de lo tremendo de esto? Así Sí. sea tremendo. Ahora, otro detalle importante. Ya estamos casi terminamos. Estoy tratando de apurarlo. ¿Acaso no está escrito, y creo que me refresquen ustedes, 2 estarán en el campo? Uno será dejado y el otro será llevado. 2 estarán durmiendo en la cama. Uno será dejado y el otro será llevado. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan ese pasaje? Amén, amén. Sí. Ok. Ujú. ¿Se dan cuenta de que está hablando de porcentaje? 50% parte, 50% no parte. Amadas hermanas, por eso es que Cristo no ha venido. Cuando la iglesia de Cristo, fíjate, ahí me corrigen, 7,000 millones de habitantes, ¿verdad? En el mundo, aproximadamente, ¿verdad? 7,000 millones de habitantes. Y allí hay miles de religiones. Los cristianos son pocos. El cristianismo es muy poco. Bueno, tiene una gran cantidad, pero es poco. Pero dentro del cristianismo
hay un porcentaje muy pequeño de personas que aman a Dios realmente. Pero aún así, no llega al 50%. Aleluya. Cuando la iglesia de Cristo llegue, aunque sea al 50%, ahí viene Cristo. Ahí viene Cristo. Por eso, amadas hermanas y hermanos, hay que predicar el evangelio y enseñar a la iglesia para que más personas sean realmente cristianas, realmente, y no que formen parte de Babilonia, ¿okay? No que formen parte realmente de una iglesia falsa, con enseñanzas humanas, con tradiciones de hombre. Fíjense, el Día del Pastor. Hoy en día, ese es un día respetadísimo en las iglesias. La gente le lleva regalos tremendos a los pastores. He escuchado de casos de que si no se le lleva un regalo al pastor, el pastor se ofende y se entristece porque no le dieron un Sí, es regalito. verdad, eso es verdad. Eso es correcto. Qué cosa tan absurda, qué cosa tan ridícula. Hasta hay el caso de que exigen qué es lo que le van a regalar. Imagínense Tremendo, usted hasta tremendo. dónde llega eso. Doctrina del hombre santo Cristo. Imagínense. Hombre. Miren, hace unos días hay un pastor llamado Anacleto, ¿ya? Pastor Anacleto, Hermenegildo, el que sea. Una hermanita le llevó una torta hecha con mucho esfuerzo, una torta. El pastor, este pastor que yo lo conozco, vio la torta y dijo, este regalo no es digno, y no aceptó la torta. ¿Se dan cuenta de esa locura? Una locura. La locura. Una locura. Complicados todavía. Tremendo. Qué tremendo. Pero, ¿por qué? Dios está hablando conmigo. Toda doctrina humana corrompe la mente de las personas. Los vuelve altivos, egocéntricos, no tienen afecto fraternal. Se creen muy superiores. Hay casos de pastores que le ponen alfombra roja para entrar a la iglesia. Ya lo he visto. Santo, sí. Sí, es verdad. Entonces, se da cuenta que Babilonia está muy Sí. cerca. Lo idolatran, Lo le idolatran. tienen idolatría. Mire, yo plantada delante de Dios porque fíjese usted que el día de mi matrimonio, el pastor que me casó, que nos ungió y todo, cuando nosotros preparamos en una tacita y le dimos en una taza primero a ellos, y él agarró y se quedó viendo y dijo, y esto es la famosa bendición y que con esto que tú me vas a recompensar por haber venido. Y yo me quedé viendo y yo digo, Dios mío. Y hoy todas esas cosas se me vino a la mente. Y estuve hablando Bueno, con una porque las necesitaba sanar hoy. Estuve hablando con una persona Adiós. hoy. Y yo estaba en el trabajo y yo decía, Dios mío, mientras que no haya humildad en el corazón de la gente, no puede haber el amor de Dios en nadie. Ujú. Bueno, pero hoy tú vas a sanar. Con la clase de hoy te está Hija. Dios tumbando las vendas. Sí, Señor. Santo, Y entonces santo. allí tú vas a empezar a sanar. Así que eso hoy fue de bendición para ti, Iradis. Amén. Para mí también. Yo le voy a contar esta anécdota. Con eso que usted dice, pastor.
Yo me congregaba en una iglesia y resulta que uno, bueno, uno comienza a ver cosas, el Señor empieza a hablarle a uno. Uno comienza a ver cosas, el Señor empieza a hablarle a uno y me dice que le lleve una palabra al pastor. Cuando yo le pido al pastor que necesito hablar con él, me dice que tome una cita. Y yo, wow. Y yo me empecé a reír. Yo le dije, ¿es en serio? Tengo que pedirle una cita. Sí, tú hablas con empecé a tomar nota. fulanito, y entonces te da una cita. Bueno, nunca llegó la cita. Lo cierto era que era todo el tiempo el Espíritu Santo como que te mandé a llevar una palabra. Cuando yo llego, bueno, pero ya yo así entre mis cosas le digo, Señor, pero ya no encuentro forma, no me han dado la cita. ¿Qué voy a hacer? O sea, porque no puedo hablar con él. Resulta que, bueno, pasó un tiempo, yo no me seguí congregando porque a raíz de eso me causó una molestia porque yo le decía, ¿cómo es posible que ahora hay que pedir cita para hablar con él cuando antes eso no se hacía? Posteriormente, bueno, yo no me seguí congregando, no fui más a la iglesia, pero un día me lo consigo en la calle y me dice, ay, hija, ¿no has ido más nunca a la iglesia? Le digo, no, pastor, porque para hablar con usted hay que pedir cita. Pero de todas las maneras, yo le voy a dar la palabra que el Señor le mandó a decir. Y se la voy a decir hoy porque hoy será la oportunidad, porque después no voy a tener más oportunidad, porque yo, de verdad, lamentablemente, no voy a seguir asistiendo a su iglesia. Porque no voy para hablar con usted, yo no tengo por qué pedirle audiencia, porque yo hablo directamente con Dios y Él no pide audiencia. Entonces, la palabra era que decía, ¿qué pasa con mi iglesia que se está convirtiendo en un mercado? Resulta que yo dejé de asistir a la iglesia, pero yo no sabía que el lugar donde ellos se estaban congregando, fíjese la bendición que ellos tenían. La iglesia católica tiene aquí una universidad, que es la UCAP, y allí tiene un auditorio. Ese auditorio se lo habían cedido a ellos para que todos los domingos hicieran el servicio. Resulta que ellos de verdad después que terminaba el servicio, ellos tenían como especie de ventas y cuestiones de comida después que terminaba el servicio. Pero posteriormente eso se estaba como que proliferando más. Y esa era la advertencia que el Señor le estaba diciendo, bueno, que qué está pasando con mi iglesia, que se está convirtiendo en un mercado. Bueno, resulta que al pasar el tiempo, los padres de la iglesia católica le dijeron que tenían que desocupar el recinto, que ya no podían utilizarlo más, porque se lo habían cedido era para los servicios, no para que vendieran cosas allí. Fíjese lo tremendo, o sea, no quiso escuchar porque todo es por audiencia, que todo era no sé qué, y veo que muchas iglesias, muchos pastores, primero uno se puede hablar con ellos, conversar con ellos, y cuando pasa el tiempo hasta tienen personas para que uno no se les acerque. Imagínese usted. Entonces uno se queda así como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Desde esa vez, bueno, él después me pidió disculpas y después me confirmó que lo que había sucedido, que si él hubiese escuchado antes, quizás eso no hubiese sucedido. Pero eso pasa cuando la gente a veces no le gusta escuchar. Imagínese usted, pedir audiencia. No. Gracias por eso. Tremendo, tienes razón. Me gustó eso que dijiste de que para hablar con Dios no pedimos audiencia. Simplemente nos vamos a nuestro aposento y alzamos nuestra mirada y hablamos y listo, y Él nos oye.
sin pedir audiencia. Pero un hombre que no se parece nada a Dios, entonces sí pedirle audiencia a él. Mira, es tremendo todo lo que me han dicho. Yo le doy las gracias a Dios por escuchar tantas anécdotas y tantas palabras hermosas de ustedes. Yo considero, ¿verdad?, que ahora la parábola está mucho más clara después que la hemos profundizado. Ok, escucha lo siguiente, para ir finalizando. Me acuerdo que Yura me comentó en una ocasión de que las personas que empezaron a gritar que venía el novio, ¿se acuerdan? Y entonces tú sabes que todas estaban ahí, pero cuando llegaron las insensatas ya el novio se había ido y entonces tocaron a la puerta y el novio les dijo a su orden, no, que nosotros vamos a entrar, ¿no? Apártense de mí, nunca las conocí. Eso me lleva a recordar, recuerden, amadas hermanas y hermanos, muchas personas tienen dones y talentos, pero eso no quiere decir que van a salvarse. La salvación no es por las obras, es por la fe. En tu nombre echamos fuera demonios y pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que no se trata de las obras porque los dones tienen las personas, pero es una cuestión de fe. Tiene que estar el Espíritu de Dios dentro de la persona. Y piense que el domingo, en el culto, Dios me puso a hablar de la humildad. Y me gustaría enviarles la clase, sí. Yo la canalizo con Yura para enviarles esa clase. Fue una enseñanza sencilla en mi iglesia, pero de la humildad tan importante. Mira, yo he ido a tantos lugares, he estado en muchas partes, y siempre me dan regalos diversos. Pero ahorita recuerdo un regalo que me dio una niña. Una niña, ella tiene como 6 añitos, 7 añitos. Y a mí me gustan mucho los niños, y yo siempre me la paso jugando con los niños. Y esta niña no sabía escribir. Entonces, como no sabía escribir, me hizo una carta. Pero en la carta me dibujó 7 corazones, todos choreticos, así como pudo, y me regaló esa carta con tanto amor, esa niña. Yo se la recibí, por supuesto, con mucha felicidad y la tengo guardada todavía, la tengo guardada. Si la consigo, se las enseño, con 7 corazones. Entonces, uno como hijo de Dios debe valorar todos los gestos que hagan contigo, porque tú no sabes qué esfuerzo hacen las personas para bendecirte. Eso es parte del ministerio de nuestras vidas, de agradar a Dios, siendo los más humildes y los más pequeños. Recordando que somos unos cabezas de ñame, que somos unos simples mortales y que debemos servir a Dios con felicidad, con esmero, Con amor. a las personas. Porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Seríamos unos hipócritas, unos terribles. Así que bueno, yo voy a dar por finalizada la clase. Hay muchas cosas más que hablar, como siempre les digo, pero bueno, todo será en el tiempo que Dios lo determine. Recuerden que está pendiente el dibujo. Quiero que me dibujen la lámpara, así como la de Aladino, con el aceite adentro, le ponen el nombre y me la envían. ¿Por qué hago esto? Porque el dibujo, la imagen causa un impacto en la mente, no se te olvida. Entonces, en el momento de la interpretación, se te hace fácil, porque recuerda la memoria visual y puedes dar una enseñanza. Así que por eso hago ese método. Hay muchos otros métodos que voy a hacer. De hecho, les voy a traer unas pinturas para que ustedes las analicen. Eso más adelante. Hay muchas cosas por hacer. Hay mucha metodología de enseñanza. Debemos ser creativos en el Señor, porque Dios nos dio la creatividad para que la usemos para glorificarlo a Él, hablar de Él. Así que, bueno, amadas hermanas, doy por finalizar la clase. Reportó para ustedes con mucho cariño el pastor Richard Uches, y que la paz de Cristo les acompañe. Amén, amén, amén. Amén. Amén.
Amén, amén. Ustedes están muy, este, ¿cómo que se llama eso? Calladitas. Emocionada. Oh, yo Sí. estoy feliz, de verdad. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno Gloria a dice, Dios. uno sí siente así como que, bueno, entonces uno está equivocado con todo, ¿no? Pero Sí, cuando ajá. el Señor empieza a decirte, no, no estás equivocado, los equivocados son ellos. Es como cuando te dicen, no, tú eres loco, no, no te preocupes, tú estás cuerda, los locos son ellos. Sí. Entonces tú dices, ah, ok, te va corroborando cada día más las A cosas mí y me tú pasó dices, lo mismo, Gloria. A mí, tú dices, a mí me ah, pasó lo mismo también con las primeras clases. Yo decía, wow, por fin un loco que habla el lenguaje de... que habla Que el Dios mismo bendiga al idioma. pastor Richard, vale, que Dios bendiga de verdad. Sí, y que Dios bendiga a cada una de estas guerreras que se conectan en esta bendición. Que a que no Esperamos se acuerden, que nos llenemos que a cada que no día se acuerden de, cómo es el nombre ¿ah? que él dijo cuando empezó. No se acuerda ninguna del nombre que él dijo, El cómo lo nombre llamaban. a él. Hermenegildo. Sí, él dijo la Ajá. primera clase, el primer día, Él dijo dos, que a Pastora él Carmen. Él dijo dos. bueno, del que me acuerdo de ese Hermenegildo, que a él lo llamaban Hermenegildo. Ah, bueno. Él dijo Ay, Dios mío. que Ustedes van a seguir aprendiendo. No les voy a adelantar, no les voy a adelantar Bendición. nada. Van a seguir aprendiendo de me la todas las clases que recomiendo. tienen Muy bueno. y de todo que tiene que ver con ese aprendizaje y también de la personalidad del pastor. Que Dios lo bendiga de verdad. Y bueno, amadas, que Dios nos bendiga grandemente, mis amadas. Es- eh, quiero informarles que sobre la salud de mi pastor, quiero decirles que el hombre otra vez está en quirófano, Padre de la Gloria, amadas. Padre Claro amado, que sí, Padre pastor. bueno, Padre misericordioso, en esta hora, Señor, una vez más, en unión con mis hermanas, Señor. En este momento me uno a ellas para glorificar tu nombre y bendecir tu nombre, para decirte, Señor, que fuera de ti no somos nada, que contigo, Señor, somos más que vencedores. En esta hora, Padre, quiero poner delante de tu presencia el pastor de mi hermana Yura. Oh Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios, tú conoces toda situación, todo lo que este varón está pasando, está atravesando, Señor. Y si todavía él ha estado con vida, es porque así a ti te ha placido, Señor. Padre, en este momento, Señor, lo ponemos una vez más. Hemos estado orando por Él, hemos estado intercediendo por Él y lo ponemos una vez más delante de tu presencia para que seas tú glorificándote en su vida, llenándolo, Señor. Oh Padre, bendice a cada médico que está operándolo en esta hora. Bendícelo, Señor, que sean tus manos en las manos de ellos. Padre, porque donde la ciencia termina, empiezas tú. Señor, pon ángeles alrededor de este pastor y que seas tú glorificándote, Señor. ¿Qué quieres mostrarle tanto a él, a su familia y a toda su grey? Oh, mi rey amado, si es para bendición, si no es para, para que él vaya a tu presencia, sánalo, Padre, sánalo, Señor, que si es para un gran testimonio que este varón va a tener, queremos ver tu gloria, Señor, porque tú eres un hombre, tú no eres hijo de hombre para mentir. Él es un hombre, Señor, en tus manos. Él es un varón en tus manos. Y si hasta ahora lo has dejado con vida, es porque tienes un propósito con este varón.
Yo te pido grandemente, Señor, que él pueda salir y que los médicos den con lo que él tiene. En el nombre poderoso de Jesús, pon ángeles alrededor de esa cama de operación, Señor, y que sea la última y definitiva y que salga, Señor, de esa operación bien. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor, y que seas tú glorificado en medio de todo lo que este varón está pasando y ha pasado. Te doy las gracias infinitamente, Señor, y sé tú en él, en el nombre de Jesús. Fortalece a su esposa, a sus hijos, a cada familiar, Padre, que él tenga, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, porque tú te manifiestas en medio de toda situación adversa, en medio de todo lo que pueda estar pasando. El pastor, mi Señor, oh Padre de la gloria, sé tú glorificándote por todo lo que él ha pasado, pero para que podamos ver tu gloria en la vida de este pastor, Señor. Gracias te doy porque estamos pendientes de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén, pastora, gracias por esa oración. Amén. Creemos que el Señor hará, bueno, conforme a su voluntad, ya es la voluntad del Padre y que sea lo que Él quiere, pues que ya, de verdad que tome el control allí, como iglesia